A veces hay lugares que no visitas, ellos te visitan a ti. Así me sentí el día que crucé las puertas del Museo de Memoria y Tolerancia en el corazón de la Ciudad de México. Desde fuera parece un edificio normal, por adentro hay algo distinto. No es solo arquitectura, es conciencia hecha espacio. El aire se siente denso, como si el tiempo se detuviera, y no tarda mucho en llegar la sensación de que no solo estás viendo historia, estás siendo observada por ella, por miles de muertes, por genocidios, por odio. El recorrido comienza en la oscuridad, una oscuridad que no solo representa el pasado, sino lo que somos capaces de hacer cuando olvidamos. La primera sala está dedicada al Holocausto, el genocidio más documentado de la historia y sin embargo uno de los más difíciles de comprender. Entre 1939 y 1945, más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. Pero no fueron los únicos. También murieron gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, opositores políticos y cualquiera que no encajara en la idea de pureza. Las vitrinas muestran zapatos, maletas, fotografías de familias enteras, pequeños objetos que pesan más que cualquier palabra. Recuerdo haber visto una réplica del vagón donde transportaban a las personas hacia los campos de concentración. Era pequeño, frío. No puedo imaginar los gritos, el miedo, la desesperación de quienes iban dentro. Y entonces entiendes, los genocidios no son solo historia, son advertencias. Pero el museo no se queda solo en Europa. La exposición continúa y te lleva a Ruanda, 1994. En apenas 100 días, más de 800,000 personas fueron asesinadas. No por bombas y no por misiles, sino por sus propios vecinos armados con machetes. Todo comenzó con una radio, una emisora que repetía día tras día que los tutsis eran cucarachas, y bastó con repetirlo lo suficiente para que el odio se sintiera como deber. Después la historia se mueve hacia Camboya. En 1975, el régimen de Pol Pot prometió construir una utopía comunista. Para lograrlo, vació las ciudades, abolió la educación, la religión y la familia. Cualquier persona con lentes, libros o signos de intelectualidad era ejecutada. En 4 años murieron más de 2 millones de personas. Y luego está Bosnia en los años 90. Europa nuevamente. Un continente que había jurado nunca más. Miles de musulmanes bosnios fueron asesinados en los que se conoció como limpieza étnica. Srebrenica se convirtió en un símbolo de error moderno. Finalmente, Darfur, Sudán, un genocidio olvidado, donde aldeas enteras fueron quemadas y miles de refugiados huyeron al desierto, mientras el mundo miraba a otro lado. Cada una de estas historias tiene algo en común. Todo empezó con palabras, con un ellos y un nosotros, con la idea de que algunos valen menos que otros. Mientras caminas, el museo se vuelve más silencioso. No hay música, no hay ruido, solo el eco de los pasos. Es el tipo de silencio que no pide respeto, lo impone. En ese silencio hay frases proyectadas en las paredes, citas de sobrevivientes, testimonios de quienes lo perdieron todo. Una de ellas decía: los muertos no piden venganza, piden memoria. Y entendí por qué este museo se llama así, Memoria y Tolerancia, porque recordar no basta si no aprendemos a vivir. Después del dolor, el recorrido cambia, la luz vuelve, las paredes son más amplias, más claras, y la siguiente palabra aparece frente a ti: tolerancia. Aquí el museo deja de hablar del pasado y empieza a hablar de nosotros, de cómo hoy seguimos viendo los mismos patrones. La intolerancia no siempre lleva uniforme ni banderas. A veces se esconde en comentarios, en estereotipos, en miradas, en bromas. Las salas te muestran temas como la discriminación racial, la violencia de género, la homofobia, la xenofobia y la pobreza extrema. Problemas actuales que, aunque distintos en forma, nacen del mismo origen: la incapacidad de ver la humanidad en el otro. Una sección explica cómo los discursos de odio, amplificados por redes sociales, pueden volver a normalizar la violencia, cómo el humor puede volverse burla y cómo la indiferencia puede convertirse en complicidad. El museo no señala culpables, te señala a ti y te pregunta: ¿qué haces con tu libertad? El Museo de Memoria y Tolerancia no busca que salgas sabiendo más, quiere que salgas sintiendo diferente. Te recuerda que la empatía no es debilidad, es resistencia.
porque si el odio destruye, la empatía construye. Si la intolerancia separa, la memoria une. Y en un mundo donde los conflictos, las guerras y los prejuicios siguen vigentes, este museo se vuelve un recordatorio urgente que los genocidios no ocurren de repente, se construyen poco a poco, cuando dejamos de mirar al otro como persona. Cuando terminé el recorrido, subí a la terraza del museo. Desde allí se ve la parte del centro histórico, la ciudad bulle, los coches suenan, la vida continúa. Y pensé en lo irónico que es. Afuera todo parece seguir igual, pero dentro de ti algo ya cambia. En una de las paredes del museo hay una frase que me acompañó desde entonces. El olvido es el enemigo de la paz. Y comprendí que la memoria no es mirar atrás, es mirar con más claridad hacia adelante. El Museo de Memoria y Tolerancia es en realidad un espejo. No solo muestra lo que hicimos como humanidad, sino lo que aún somos capaces de hacer, para bien o para mal. Porque el odio no pertenece solo al pasado, y la compasión tampoco. Salí del museo con una sensación extraña, dolor y esperanza al mismo tiempo, y una pregunta que todavía me acompaña. ¿Qué estoy haciendo yo hoy para que no vuelva a pasar? Porque recordar no es revivir la herida, es evitar que se repita. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo más humanos que podemos hacer.